Buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Escúchalo dos veces. El episodio de hoy de verdad que no tiene ningún tipo de sentido. Estamos aquí en Barcelona con el bueno de Alex. ¿Qué tal? Un placer, gracias por tenerme. Y la verdad que Alex, aparte de todos los proyectos que está haciendo, ha realizado uno en concreto que me voló la cabeza y es que hizo desde Inglaterra a Sudáfrica en moto. Y nos va a ir contando un poco a qué se dedica, a todos sus proyectos. Pero antes de comenzar, Alex, preséntate un poco para la gente que no te conozca. Bueno, pues muchas gracias por tenerme. Yo soy Alex, soy de Barcelona, tengo 29 años y me considero una persona muy curiosa. Y esto hace pues que siempre esté pues para arriba y para abajo explorando tanto con aventuras. Soy una apasionado de las motos y del mundo del motor en general. Pero también de los negocios y de probar cosas nuevas y arrancar nuevos proyectos. Entonces creo que se resume un poco en soy Alex y soy una persona muy curiosa. Por ejemplo, ahora que mismo, ¿qué estás haciendo? Porque me has comentado antes que estás metido en varios proyectos y demás. ¿Puedes contarnos un poco a qué te dedicas? Sí, claro. O sea, yo ahora mismo tengo dos proyectos, son dos empresas. Una es una agencia de marketing, que lo que hacemos, bueno, más que marketing es como una consultora de crecimiento digital. Es decir, lo que hacemos es externalizar el departamento de e-commerce. Cuando digo e-commerce es tanto la web para vender, pero también un Amazon, y externalizamos todo el servicio que involucra esto, ¿no? Pues el digital marketing, el diseño de la web, listings de Amazon, logística, customer service. Entonces externalizamos todo ese servicio y somos como un cliente más, sobre todo para esas marcas que son muy potentes en el mundo retail, que tienen el brazo de e-commerce abandonado o no lo llevan tan por la mano. Entonces nosotros entramos y llevamos todas las operaciones. Esto por un lado. Y por otro lado, también he montado una empresa que se llama PostHero, que es una herramienta para mandar las típicas newsletters que recibimos todos por email. Pues es un software para poder montar estas campañas, pero en vez de mandar un email, mandas una carta física a Qué casa. bueno. Y es un poco para complementar el mail y hoy en día que hay tanta saturación de email, pues es una forma de que las marcas pues, puedan llegar a su cliente con un poco más, un toque un poco más físico, ¿no? Y no tanta pantalla. Y bueno, estos dos proyectos son mi día a día. Luego tengo algún proyecto por ahí, pero por lo general son estas dos cosas. Qué guay. Porque Alex estudió, bueno, ADE en Inglaterra y Mm. luego me gustaría un poco saber cómo has llegado a este punto, porque me parece que justamente aquí en Barcelona, por el mundo de las motos, te conocen por un proyecto totalmente distinto. Sí. Ya en su día, yo cuando terminé la universidad, yo tuve mucha suerte que mi primer trabajo fue en GoPro, y trabajé en el departamento de Sports Marketing. Y teníamos las oficinas ahí en Múnich. Y tuve la suerte de trabajar en una empresa donde se valoraba mucho el estar a gusto cuando estás trabajando. Y había una conexión muy buena, había como un sentimiento hacia querer trabajar por y para ese proyecto, que dije, ostras, vale, pues yo en mi siguiente trabajo me gustaría pues estar muy involucrado y realmente no ser un trabajador más en la empresa, sino que yo quiero como que realmente sea como mi pasión, ¿no? Y, y a raíz de esto, cuando terminé la universidad, dije, ostras, no quiero empezar a trabajar, a meterme a una oficina y ser un peón más, sino quiero hacer un poco lo que yo quiero, montarme las cosas a mi manera, ¿no? Y en ese momento ya tenía el viaje de África en mente. Y entonces me fui a vivir a Burdeos 3 meses para aprender francés para en un futuro poder hacer ese viaje. De hecho, lo quería hacer ese año, pero no encontré compi. Le dije a mi primo, pero mi primo dijo, oye, no, estás loco, hagamos otro viaje y nos fuimos a Kirguistán y Tayikistán. Pero dije, ostras, vale, pues me voy a Francia, planeo un poco, aprendo francés y luego me fui a vivir a Japón para esquiar en una empresa de guías de esquí. A mí me encantaba esquiar y había estado en Japón grabando un vídeo de esquí y dije, ostras, pues me gustaría volver y trabajar, ¿no? Y contacté con los guías que nos habían llevado en el viaje anterior y les dije, oye, ¿tenéis hueco para mí? ¿Puedo trabajar para vosotros? Y me dijeron, sí, claro, bueno, me entrevistaron, me dijeron, vale, sí, pues adelante, Alex, y estuve ahí una temporada, ¿no? A todo esto, luego cuando terminé, después de haber pues, vivido en Japón disfrutando, mi hermano y mi primo tenían un proyecto que empezó como un proyecto de redes sociales en 2014 que se llamaba Petrocam.
que es una comunidad enfocada pues, a todo lo que es el mundo motorsport, ya sean motos, coches, aventura, pero todo con un toque vintage. Y a raíz de esta cuenta de Instagram, pues empezaron a crecer y empezaron a hacer merchandising. Y justo llegó un punto que dijeron, oye, pues quizá nos podemos dedicar a esto. Yo tenía 21, 22 años y fue como, vale, pues entro también en este proyecto, y ahí es cuando poco a poco me empecé a meter todavía más, sobre todo aquí en Barcelona, en lo que es la comunidad de lo que es el mundo del motor, y empecé a sacar contactos que luego he acabado usando en este proyecto de África, pero estuvimos ahí 2 años que nos lo pasamos de coña con nuestra oficina, haciendo camisetas, equivocándonos un poco, emprendiendo, ¿no? Que es lo que nos gustaba, pero estamos emprendiendo sin tener ni idea. Sí. O sea, me parece una locura que con 21 años ya hayas estado en Inglaterra, trabajado en Japón, en GoPro, luego esta empresa. ¿Y cómo es que sigues con esta empresa a día de hoy? Con Petrocamps. Con Petrocam. El proyecto en sí, o sea, la cuenta de Instagram y la comunidad existe, pero la tenemos un poco aparcada. Es decir, sí que tuvimos bastante stock y que hemos ido vendiendo durante estos años, pero hoy en día no estamos activamente en el proyecto. Pero bueno, es un proyecto que triunfó mucho, que se conoce mucho, sobre todo aquí en Barcelona. Pero es que incluso había gente como Valentino Rossi nos pedía camisetas. Sí. O sea, Carlos Sainz llevaba camisetas de Petrocam. Es decir, la gente que conocía a Petrocam era gente muy metida en el mundillo y éramos un referente, ¿no? Entonces, nunca hemos matado el proyecto porque yo creo que nunca morirá, pero no estamos activamente trabajando en el proyecto. Que quizá en un futuro se vuelva a resucitar, no digo que no, pero ahora mismo, como estamos los tres en distintos proyectos, y sobre todo mi hermano y mi primo, que son los que lo empezaron, pues bueno, nunca se dice nunca, pero ahora mismo no. Claro. Porque, como os habréis imaginado, Alex no hace suficientes cosas, entonces dijo, qué buena idea irme 3 meses a África, desde Inglaterra a Sudáfrica. Quiero que hablemos un poco sobre este viaje porque me parece una locura. O sea, ¿de dónde surge la idea y cómo le dices a tus colegas? Oye, tengo una idea, vámonos a África en moto 3 meses. ¿Cómo surge esa idea? Bueno, esto de hecho viene de pequeñito. O sea, yo tenía 16, 17 años que ya nació esta semilla en mi cabeza. Porque con mi padre en los veranos nos íbamos unas 2-3 semanas a poblados en distintos países africanos, como Costa de Marfil, Congo, Uganda, Ruanda, Gambia. Y lo que hacíamos ahí era pues llegar a un poblado, nos instalamos en el poblado y dábamos soporte médico, sobre todo odontólogo, pero también pues ayudábamos pues, a construir un pozo en el pueblo y demás, con una fundación muy pequeña que estamos metidos, que se llama Adesti, ¿no? ¿Cómo se llama? Adesti. Adesti. Y cuando llegábamos ahí, siempre lo que hacíamos era alquilarle alguna motillo a algún local de estas chinas, de oye, me dejas la moto 2 semanas y te la devuelvo. Y era muy divertido ir por ahí con la motillo y dije, ostras, qué guay sería, ¿no?, enlazar estos países en un futuro con una moto. Porque a partir de esto, ya cuando me hice un poco más mayor, a los 19 años, con uno de mis mejores amigos, nos decidimos en un verano irnos a Bolivia, compramos 2 motos, hicimos todo Bolivia en moto y luego las vendimos. Y ahí es donde nació mi pasión por, ostras, viajar en moto a lo lejos. Y ya con el tema África y el tema de, ostras, me gusta mucho viajar en moto, dije, ostras, qué guay sería enlazar un Barcelona, Ciudad del Cabo en moto, que acabó siendo desde Londres, pero el plan inicial era desde Barcelona. Y de ahí un poco nació la semilla y estuve pues intentándolo, ¿no? Porque también necesitas tiempo para hacer este viaje. Y lo quería hacer en 2019 cuando salí de la universidad, pero eso no encontré a nadie. Y es un sueño que yo siempre digo que lo metí como en... lo aparqué, pero en un carga y descarga. No aparqué el sueño en el sótano. Ahí, bueno, ya si algún día sí, eso no. Siempre lo tenía. Lo tenías ahí que me hacía run. Y a todo esto, pues acabé trabajando en unas cuantas empresas, sobre todo en el mundo startup. Y estaba de director comercial en una empresa aquí de Barcelona, una posición muy chula y estaba encantado.
pero dije, ostras, yo creo que soy una persona que me gustaría mucho más trabajar para mí mismo, tener mis propios proyectos y sobre todo tener el tiempo para poder decir que sí a proyectos que me llegan. Y tomé la decisión de dejar el trabajo estable y con un recorrido que podía hacer mucha carrera ahí y dije, ostras, pues lo dejo sin plan B, porque dije, cuando deje el trabajo sé que me voy a poner yo mismo contra las cuerdas y sé cuándo... ahí es cuando me voy a espabilar. Cuando sabes que no tienes una nómina a final de mes, dices, vale, ahora me tengo que espabilar de verdad. Y fue cuando empecé a disparar y intentar hacer muchos proyectos y de ahí acabó saliendo el tema de postgiro de las cartas y el tema de la agencia de marketing, que he hecho más cosas entre medio, pero estos son los que se han consolidado. Y cuando empecé estos proyectos ya les dije a mis dos socios, oye, que sepáis que en un futuro a mí me gustaría cruzar África en moto, entonces quizá estoy fuera 3 meses. Entonces ya desde un inicio arrancando estos proyectos ya me gané ese tiempo que sabía que iba a usar en un futuro. Dicho esto, hace unos 5 años conocí a Pablo y a Lucas, que son primos. Lucas estaba organizando una carrera de enduro, de motos, y era un fin de semana entero y hablando con ellos nos hicimos muy colegas y ese fin de semana ya salió la idea de, ostras, mi sueño es cruzar África en moto. Y ellos tenían el mismo sueño. Y ahí fue cuando, ostras, qué guay, tal. Y ya con los años habíamos hecho pues más viajes juntos, y ya nos empezamos a conocer y vimos que, ostras, creo que podríamos formar un buen equipo para hacer este proyecto. Venga, ¿lo hacemos o no? Entonces todos nos pusimos un poco en situación y dijimos, vale, pues si lo hacemos tenemos que realmente pedir, Lucas tiene que pedir una excedencia, Pablo tiene una agencia de viajes y tenía que parar de hacer viajes, y yo tenía que avisar a mis socios, pero bueno, como ya dimos el sí, dijimos, pues venga, va, lo hacemos. Entonces de ahí sale un poco el proyecto, que es algo que desde dentro, visto desde fuera, puede ser que haya sido en plan, estos tres locos han dejado el trabajo y se han ido a trabajar, pero por detrás hay muchos años de planning, sobre todo para tener el tiempo. Porque la gente nos dice, oye, qué suerte que tenéis de tener el tiempo. Es como, sí, pero porque nos hemos buscado la vida nosotros para tener este tiempo, ¿sabes? Y nos lo hemos querido tomar con calma, este proyecto. Hablando de buscar la vida, ya te lo he dicho fuera de cámaras, no tiene sentido lo espabilado que eres, de que te enteras de todo y haces lo imposible. Por ejemplo, muchas marcas, simplemente confiando en vuestro proyecto, que partíais de cero, os apoyaron y confiaron en vosotros. Por eso mismo salisteis desde Londres. Marcas como Royal Enfield, que os dio 3 motos para que pudierais hacer toda la ruta en África, como muchas otras marcas. ¿Puedes explicarnos un poco cómo lo hiciste? Ya luego hablamos más sobre el viaje. Mira, como era nuestro sueño, dijimos, oye, queremos hacer esto con cara y ojos. Nos queremos tomar el tiempo y empezamos a planear 1 año y medio antes de la fecha de salida. Y el objetivo era, vale, ya que hacemos esto, pues a ver si podemos sumar a marcas a nuestro proyecto y de esta forma, pues, 1, tener más exposición y 2, pues poder financiar parte del viaje. Y una tercera parte es que un 30% de lo que hemos recaudado a través de los patrocinadores lo hemos dado a la Fundación Adesti. Entonces también gracias a esto hemos podido como aportar, digamos, a nivel social algo del proyecto, ¿no? Y dijimos, ostras, vale, pues vamos a ponernos manos a la obra. Y enviamos muchos emails, llamamos a mucha gente, nos pusimos en contacto con... o sea, por ejemplo, teníamos sobre la mesa poder ir con Kobe, que es una marca de motos, pero eso también parecía que iba a salir, incluso reuniones en las oficinas y demás, y nada. Yo me fui a Milán, pillé un vuelo y me fui a Milán a la feria, a EICMA se llama, que es el Salón de la Moto Internacional como más conocido, y me fui ahí a buscar patrocinadores también. Estaban todas las marcas, no solo de motos, sino de material, y también pues a conseguir tarjetas y a ser pesado y, oye, tengo este proyecto, que te miran un poco de, vale, sí, jaja, pero luego cuando ya tienes el contacto y ya te han conocido... Claro. Es más fácil que te abran las puertas a la hora de ser pesado mandando emails. O sea, tú te plantaste ahí y vas preguntando a la gente, oye, este es mi proyecto, ¿te gustaría formar parte? O sea, es como cuando eres comercial de alguna empresa y vas a una conferencia a buscar clientes, pues yo tomé esa filosofía
y la adapté a nuestro proyecto. Es decir, profesionalicé el proyecto en ese sentido. Y tenía, pues, pero cosas al detalle, ¿eh? Pues, por ejemplo, una web, un dominio específico. El email era alex@downtoafrica.com. Cuando mandaba las presentaciones, tenía una estructura genérica, pero siempre adaptaba algunas slides al cliente en sí. Entraba en la web y miraba, vale, pues qué valores tiene esta marca, pues cómo le puedo vender yo el proyecto para que les encaje a ellos. Porque lo más importante cuando vas a buscar patrocinadores, y esto es lo que vimos mucho en GoPro cuando nos entraba gente que quería que les patrocináramos, ¿no? Es qué le puedes ofrecer tú a la marca. No al revés, no es yo y quieres sumarte, es, oye, tengo esto, pero ¿crees que te podría encajar de esta forma? Y básicamente pedíamos... un tema era, no queríamos prostituir el viaje a nivel contenido. Es decir, nosotros es nuestro sueño y queríamos asegurarnos de que disfrutábamos. Claro. Y les dijimos, oye, no vamos a traer grandes cámaras ni vamos a hacer vlogs de YouTube porque esto requiere mucho tiempo de edición. Nosotros simplemente vamos a tener el móvil, vamos a grabar cada día. También, pues a mí me gusta hacer fotos y vamos a sacar fotos. Entonces, que sepáis que si nos pedís mucha cosa a nivel de contenido, no vamos a encajar, porque no es un viaje para ir a crear contenido. Es nuestro proyecto que aparte lo vamos a grabar. Claro. Y hubo gente que le interesó y hubo gente que al final dijo, pues no es lo nuestro, no nos encaja, ¿no? Y bueno, pues espabilándonos, pues por ejemplo, con Royal Enfield me fui aquí al concesionario de aquí de Barcelona, estuve hablando con ellos y me dijeron, sí, bueno, podemos hablar con los de marketing de España, tal, y dije, yo prefiero ir con soporte de fábrica por orgullo propio y porque sé que si voy con soporte de fábrica, pues podemos tener mucha más visibilidad y vamos a ir mucho más seguros, ¿no? Es como le da una profesionalidad al proyecto. Y lo que hicimos, lo que hice fue pues que me diesen un nombre de uno de los de marketing de la oficina de Londres, de los headquarters. Me puse en LinkedIn, lo busqué, luego con una herramienta de estas saqué su email, lo empecé a bombardear a emails hasta que me dije, vale, ¿qué quieres? Pesado, cuéntame. Le vendí la moto, literal, el proyecto, en una llamada y a base de negociaciones al final nos dijo, oye, me gusta el proyecto, tenemos 3 motos de prensa aquí en Londres, así que venid a buscarlas, os las lleváis y haced todo lo que queráis con ellas. Y no nos pusieron pegas ni de contenido, no, o sea, nos dijeron, oye, vosotros tenéis nuestro soporte, haced lo que queráis y ya nos devolveréis las motos. Y por eso el proyecto empezó en Londres, porque fuimos a buscar las motos en Londres. Qué guay. ¿Y tú crees que ese fue un factor clave, el hecho de la presencialidad a la hora de...? Desde luego que sí. Porque puedes expresarte mucho mejor. O sea, el hecho de... o sea, yo me planté también en la tienda de Motocard. Me planté... O sea, empecé a hablar con gente del mundo, o contactos que tenía a través de Petrocam, también pues contactos del Dakar, que estamos muy metidos también en el mundillo del París-Dakar. Y eso. Intentaba buscar presencialidad y cuando no... pero sabía que tenía como un contacto cercano, miraba de llamar. Si no tenía ninguna conexión de nada, pues sí, era email, porque uno no tengo ni el teléfono y demás. Pero a la que podía siempre era buscar la máxima cercanía posible. También porque es un proyecto muy pasional y te sale de dentro. No se te hace bola de, ostras, a ver cómo lo llamo y qué tengo que hacer. Como realmente es como tu bebé, pues es como, sí, lo voy a llamar o lo voy a ver y no me cuesta nada. Claro. Y hacíais lo mismo, por ejemplo, porque he visto que os patrocinaba también una marca de relojes, sí. Entre otras cosas. También ibais ahí a la relojería y decías, oye, ¿te gustaría sumarte a nuestro proyecto? Ahí algunos de estos fueron a través de network nuestros. O sea, algún amigo conocido que se enteró del proyecto, pues dijo, oye, a ver, contadme un poco más. Vale, pues quizá pues yo entro, ¿no? Sí. También tenemos una empresa de packaging que nos ha patrocinado, que es la empresa de packaging de un amigo que dijo, oye, a mí me encanta este proyecto, creo que es afín a los valores que queremos demostrar, entonces yo también te voy a dar soporte, ¿no? Sí. Y esto se agradece muchísimo. Un hotel también, he visto incluso un ayuntamiento. Un hotel, sí, hay de todo. Un ayuntamiento, sí, esto es gente que luego se empieza a sumar de, ostras, tiene buena pinta, tal, claro. y... Qué guay.
Va, pues ahora sí que sí, vayamos al viaje. Quiero que nos cuentes un poco, vamos a hacer un recorrido de todo el viaje y si te parece, evidentemente no tenemos el tiempo como para que nos expliques cada país, pero nos vas diciendo un poco una pincelada de cada país y en el que te apetezca profundizamos un poco Vale, más. vale. Empezasteis en Inglaterra Sí. y de Inglaterra, imagino, cogeríais un barco y hasta Barcelona. Sí, eso fue una remada máxima. Volamos a Londres y luego estuvimos en un evento que nos invitó Royal Enfield, un evento muy chulo en un castillo en Inglaterra ahí, que había motos vintage y muy chulo. Y de ahí, con mucha lluvia, nos fuimos, pillamos el barco y llegamos al norte de París ese mismo día, dormimos y el día siguiente desde el norte de París pasamos a desayunar debajo de la Torre Eiffel. Y continuamos sin parar hasta Barcelona, que fueron como 1100 kilómetros en un día sin parar, que llegamos Sí. agotados. Y luego ahí estuvimos, de hecho, estuvimos unos días preparando las motos en Barcelona. O sea, no fue el tiro en directo, sino cuando ya tenemos las motos aquí empezamos a montar un poco. Y de ahí ya salimos hacia África. Hubo la discusión de, oye, ¿cogemos el ferry desde Barcelona directamente a Marruecos o salimos de casa y miramos a hacer el mínimo ferry posible? Y al final dijimos, oye, no, ya que hacemos esto, cruzamos toda España y nada, fuimos a Almería, luego ferry a Nador. Y los primeros países, sobre todo Marruecos, lo pasamos bastante rápido. Porque es un país que está cercano, todos habíamos estado y sabemos que volveremos a estar. Y como es de fácil acceso, pues dijimos, oye, como ya volveremos y ya hemos estado, pues nos lo petamos rápido. Igualmente hicimos una ruta muy chula por el Atlas, por caminos, luego por las playas y todo estupendo, ¿no? Pero luego ya nos metimos en el Sáhara Occidental y hasta Mauritania y ahí sí que es carretera, que es casi 2000 kilómetros de carretera recta, que solo hay arena y no hay nada más. Aburridísimo, mucho viento, pero bueno, es para llegar, ¿no? Claro. Pasas por Dakla y luego entras en Mauritania, que en Mauritania sí que es un país que a mí me encanta. Tengo la suerte de haber estado 2 veces ya y es un país muy salvaje, ¿no? Y ahí sí que hay el mítico tren de hierro, famosillo, que esto lo habíamos hecho con mis hermanos. Es un tren que va de la mina, que está en el interior y va hacia el mar. Y te subes al tren y... ¿Os habíais subido al tren? Sí, Ostras. sí. Qué guay. Y dije, ostras, pues me gustaría hacer esa misma ruta, pero al revés. Es decir, tirar 400 kilómetros de pista y de dunas, de arena blanda, siguiendo la línea del tren hasta el centro de Mauritania. Y eso fue bastante... O sea, ya empezó el viaje de verdad de, vale, estamos completamente solos en el desierto, un calor abrasante, hay poca gasolina, prácticamente no hay gasolina, tenemos que llevar la gasolina encima. Y eso ya fue como el inicio de la aventura de, ostras, qué guapo, esto empieza. ¿Y lo ibais organizando por el camino o ya lo teníais bastante de antemano, toda la ruta? Por lo general, antes del viaje hablamos con mucha gente que ya había hecho este viaje o había pasado por estos países y sobre todo sabíamos muchas fronteras por las cuales queríamos pasar, porque hay distintas fronteras en cada país y hay fronteras buenas, hay fronteras más complejas, entonces sabíamos los puntos fronterizos, algunos, no todos, pero no teníamos una ruta exacta, esto era más día a día. ¿Qué es lo que hicimos? Que en Mauritania sí que lo teníamos más controlado. Esta parte de meternos 400 kilómetros en las dunas, sí que habían pues ciertos segmentos que yo ya me los había estudiado un poco para saber por dónde pasar. Pero por lo general este viaje ha sido, cada día nos despertábamos, oye, ¿dónde vamos? ¿No? Guay. Ibais haciendo el máximo off-road posible también. Máximo. Porque es un viaje que hemos querido priorizar la moto. O sea, hay gente, y es totalmente válido, que usan la moto como modo de transporte pues para ver el continente y al final pues la moto está ahí pero no priorizan lo que es la experiencia de ir en moto. En cambio nosotros los tres somos muy moteros en ese sentido, nos encanta lo que es el off-road con la moto y dijimos pues vamos a aprovechar para buscar las mejores pistas más divertidas para ir en moto y disfrutarlo. Y eso ha hecho que nos hemos terminado cascando un viaje por pistas totalmente locales, que ahí no pasan turistas, por el simple hecho que miramos el mapa y decimos, guau, esta pista tiene buena pinta para hacer off-road, pues vamos ahí. Y hemos acabado en el culo de África, en el buen sentido, y en zonas muy rurales, muy auténticas. O sea, ha acabado siendo un viaje muy auténtico porque no he sacado ninguna ruta ni de online, ni, o sea, todo ha sido
con el mapa cada día, vale, vamos ahí, ¿no? Ya imagino que os habrá pasado también, como te he comentado, estuve hace 2 semanas en Senegal y Gambia, íbamos haciendo autostop y durmiendo con hamacas en la calle. Y en algunos pueblos los niños decían como, ¡ostras, blancos! ¿Qué es esto? Sí, en plan, Imagino que también os habrá pasado, como que nunca habían visto un blanco en su vida, sobre todo los más pequeños. Sí, exacto. De hecho, en Camerún estuvimos en un pueblo que acabamos en ese pueblo porque yo estaba leyendo un libro que se llama Ébano, de Richard Kapuscinski, que es un libro muy conocido de aventuras africanas, que es un periodista que desde los años 50 hasta los años 80, 90 estuvo viviendo, un periodista polaco, en África y reportando todo lo que pasaba, ¿no? Y, y justo estaba leyendo el capítulo de Camerún y hablaba de un pueblecito que estaba ahí en medio de la selva. Y dije, a ver, ¿dónde está este pueblecito? Lo busqué y estaba como a 90 kilómetros de donde estábamos. Y les dije, oye, chavales, mañana vamos a ese pueblo. Había que ir. Llegamos a ese pueblo y claro, estaba con la frontera en República Centroafricana entre Camerún y allí. Había mucha inestabilidad política en Camerún porque habían ido elecciones y era un poco lío todo. Y fue muy bueno porque el profesor del pueblo nos dijo, oye, aquí no ha venido un turista desde hace años y años y años y nos dijo, toda la generación de chavales que están en el colegio en este pueblo nunca han visto un turista blanco. Sí que han visto algún chino porque los chinos han comprado toda África Sí. y hay muchas minas y en estas zonas rurales se meten ahí los chinos. Entonces sí que habían visto algún chino, pero no habían visto turistas blancos y flipaban. Sí. Y luego después de Mauritania, Senegal, ¿no? Fuisteis Senegal. por... ¿Cómo fue Senegal? Desierto, dejamos Mauritania, llegamos a 48 grados, durísimo. Buah. Y luego entramos en Senegal, ahí muy bonito recrear la última etapa del París-Dakar que se hacía de San Luis y bajabas hasta el lago Rosa en Dakar, una etapa muy chula. Y luego nos empezamos a meter en interior y acabamos entrando en Guinea, que es un país que nos encantó, que es un país que es desconocido. Sí. Pero es un país muy montañoso. África es plano. Para que te hagas una idea, África tiene montañas en Marruecos, tiene algo de montañas en Nigeria y algo en el sur. Estoy hablando de la costa oeste. Sí. La costa este sí que hay más montañas. Y Guinea justo pues también fue un país bastante montañoso y lo disfrutamos al máximo porque no hay infraestructura. Cruzábamos la frontera, el tío de la frontera, ahí falsificamos los visados para entrar porque no nos llegaban, pero es que el tío de la frontera no tenía ni cobertura ni nada, o sea, miró el papel, vale, ok, ¿dónde os tengo que poner el sello? Entonces decimos, pues mira, coge el pasaporte y me lo sellas aquí, vale, pues te lo sello. El tío que no iba como de paisano, Sí, sí. que es que por ahí no debe pasar nadie. Y luego empezamos, hicimos como casi 200 kilómetros por pistas que casi los coches casi no podían pasar, con puentes, porque era época de lluvia, que habían fabricado en la época de lluvia con cañas, que tú pasabas con la moto, ibas notando cómo se iba rompiendo las maderas del puente, que dices, buah, ¿dónde me estoy metiendo? Pero es muy auténtico. Guinea, un espectáculo. ¿E ibais durmiendo con tiendas de acampada? Sí. Creo que hicimos un 60% o 70% de esterilla, dormir en esterilla. Y de tienda de campaña, es que muchas veces también sacamos la tienda de campaña. Por ejemplo, llegábamos a una aldea y nos invitaban a dormir. Igualmente, en la casa, muchos días metíamos la tienda de campaña, solo la parte interior, porque la usábamos de mosquitera. Ya. Porque es peligroso. Entonces, muchas veces la tienda de campaña simplemente actuaba de mosquitera. No por nada. Pero cuando dormíamos en la intemperie, por ejemplo, en Senegal un día dormimos ahí en medio de la nada, pero en medio de la selva absoluta, que había un caminito que se podía pasar en moto y complicado. Y ahí pues también tienes que meter la capa superior porque hay una humedad. Por la noche queda todo Claro. empapado y tienes que meterte en la Y tienda de bastante campaña. frío también en algunos sitios. Frío en el norte, en Sudáfrica también, en Nigeria pasamos un poco de frío, que dormimos casi a 2000 metros, pero por lo general mucha humedad y mosquitos y o sea, no es cómodo. Ya. De hecho es muy incómodo, pero te acostumbras, el cuerpo se Claro. acostumbra. Y claro, luego empezamos la panza esta de África, Guinea, Costa de Marfil, Ghana, Togo, Benín, Nigeria, que todo esto pillamos época de lluvias, entonces había muchísima humedad. Claro. Y durante todos estos caminos, imagino que también ibas viendo animales, ¿no? Todo tipo de animales. En el sur, en la parte del sur de África, sí, cuando llegas a, bueno, incluso Congo también,
pero luego ya es más Namibia, Botswana, Zimbabue, Sudáfrica, ahí sí que se ven más animales. Pero toda esta parte de West África no hay animales. Hay algún zacochero, pero hay pocos, o sea, no hay elefantes, no, todo esto han desaparecido. Ya. Con años y años y años de cacería, pues estos animales ya no están ahí. Pero lo que sí que hay son animalillos, pero en general poco. Lo que sí que se ven es mucha cabra, mucha vaca. En la parte más en la musulmán no se ve tanto cerdo, pero luego ya empiezas a ver más cerdos. Claro. Y lo más cómico es cómo llevan los animales. O sea, incluso llegamos a ver motos que llevaban vacas vivas atadas detrás de la moto, pero una vaca entera, con una plataforma detrás de la moto. Metían la vaca ahí sentada, la ataban y ves una moto llevando una vaca. O un coche normal, un Volvo normal destrozado del año, yo que sé, 70, que llevaba 30 cerdos atados vivos con las patas, con una cuerda, y llevaban los cerdos colgando. O sea, es como el maltrato animal africano. Es una locura. Es otro mundo. Pero bueno, al final tienen pocos recursos y con lo que tienen, pues si tengo una moto y tengo una vaca, pues me espabilo para meter la vaca en la moto porque la tengo que llevar a mercado a vender. Pues es lo que tienen. Es decir, el maltrato animal también está porque no tienen recursos para tratarlos bien. Claro. Luego también lo hablaremos más adelante porque creo que era en Namibia o en Angola, pero recuerdo que algunas veces, a lo mejor porque yo como te he ido diciendo, seguía porque hacían podcast y demás, que lo dejaré todo en la descripción, al igual que la cuenta de Instagram, y en algunos sitios como que dormíais en un hotel o en una casa, imagino que al haber tanta pobreza también, como que en algunos momentos os debía como chocar o incluso sentiros mal. ¿Eso te pasaba? Esto, de hecho, donde se acentúa más esto es en el sur y sobre todo en Sudáfrica. Ahí es donde ves una distinción muy clara entre las clases y ahí sí que te sientes mal. O sea, llegas a Cape Town y Cape Town es una ciudad increíble, de hecho es mi ciudad preferida, pero sales a las afueras de Cape Town y hay lo que se llaman los townships, que son los centros donde hay alojamiento social o barracas que han construido ellos que están justo al lado de las casas y mansiones increíbles. Entonces esto choca muchísimo. En el África rural, como en general no hay infraestructura, los hoteles que hay son unos hoteles cutrísimos que quizá te cuestan 5 euros, 6 euros, que incluso los locales lo usan. Y ahí no notas tanto la distinción porque ves que la gente local también usa. Am, y si no, pues acampábamos o dormíamos en casa de gente, entonces ahí no lo notas tanto, porque ahí realmente estás metido en el meollo africano. Claro. Y te sientes como, no parte de ellos, pero te sientes como que, vale, y más o menos ya entiendes cómo viven ellos, ¿no? Pero es cuando empieza a haber distinción social, que es Botswana, Namibia, Sudáfrica, ahí sí que es incómodo. ¿Y tuviste algunos problemas con gente y demás o no notaste nada, ningún país peligroso? Por lo general la gente es buena. Em, o sea, nos han tratado de maravilla en África y estamos encantados. Sí que en Sudáfrica fue el país más peligroso, que de hecho intentaron atracar a Lucas mientras estábamos nosotros en el súper comprando. Pero ahí ya es cuando tienes que empezar a vigilar las motos, estar un poco al tanto. En el West África, por ejemplo en Ghana, podías llegar a un mercado en un poblado, dejamos las motos, los cascos ahí, nos íbamos a dar una vuelta por el mercado y volvíamos y tan Bien, tranquilos. Esto en Sudáfrica no lo podría hacer, igual que aquí en Barcelona tampoco lo claro. podría hacer. Pero ahí sí. Entonces ahí la gente es buena y todo el mundo nos quería ayudar. Nigeria, país complicado, pero es un país tan grande que si haces las carreteras principales, nadie te dice nada. Hay mucho control militar, pero por lo general todo el mundo muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Que África tiene la zona del Sahel, que hay mucho terrorismo, y suele ser de estos países de West África, suele ser la parte del norte de estos países, que ahí es complicado. Entonces no nos acercamos a esas zonas, porque ahí, si te metes por ahí, Burkina Faso, el norte de Benín, Togo, ahora esa zona está muy chunga. Entonces ahí nosotros no pintábamos nada
y por lo general todo estupendo, pero sí que tienes que ir un poco al tanto dónde te metes. Nosotros nos hemos sentido muy seguros por lo general, pero también porque hemos pasado por países que sabemos o zonas que sabemos que estaban tranquilas. Claro. Entonces, siguiendo, porque aquí tengo el mapa, entonces sería por Senegal, luego toda esta zona de West África, me dijiste que era o sea, había mucha lluvia y demás. ¿Y cómo hicisteis? ¿Bordeasteis? No, nos metimos al interior por Guinea, luego entramos en Costa de Marfil, hicimos toda la costa de Costa de Marfil, Ghana, luego Togo, Benín, que son dos países que están ahí olvidados, Sí. pero son muy curiosos porque hay mucho vudú y hay mercados donde venden animales disecados y hay como mucha cultura espiritual, es muy interesante. ¿Y estos países los pasasteis rápido por el tema de las lluvias y demás? ¿O No, también íbamos, donde pasábamos, queríamos dedicar la gran parte del viaje a esta zona de África porque es la más difícil de acceder con tu propio vehículo. Como no hay infraestructura en estos países, es muy complicado llegar tú con tu moto o con tu coche. Entonces, como sabemos que es difícil repetir viajes con vehículo propio por estos países, dijimos, vale, pues vamos a pasar la mayoría de tiempo en estos viajes. Entonces nos lo tomamos con cierta calma, pero igualmente haciendo kilómetros. En Ghana, por ejemplo, estuvimos, no sé si 12 o 13 días, pero también porque me petó el motor de la moto. Ostras. Y estuvimos ahí encallados, pero igualmente visitamos el país con dos motos y de paquete y nos íbamos turnando mientras llegaba un motor nuevo, que conseguí un motor nuevo a través de un contacto de Barcelona que se puso en contacto con el equipo de I+D de Royal Enfield, porque el tío de marketing de Royal Enfield estaba buscando piezas y no encontraba. Iban liados de stock y bueno, te lo voy a mirar tal y dije, oye, y cada día que pasa es un día que estoy aquí encallado en Ghana. Entonces me empecé a espabilar yo por mi propia cuenta y a través de un contacto aquí en Barcelona conseguimos que nos enviasen un motor a Ghana y llegó en una semana y entre que petó el motor, que lo montamos, que tal, pues eso, pasaron 12-13 ¿Lo días. montasteis vosotros? No, lo montaron en un mecánico en Accra, que los tíos no habían visto nuestra moto en nuestra vida, ahí en su vida, y unos cracks. Los tíos ahí lo montaron, pim, pim, pam, pam, pero ahí sí que tuvimos que remar mucho. El tío de marketing flipó que yo había conseguido un motor antes que él que estaba en la oficina en Londres. Yo había conseguido un motor desde el otro equipo de Royal Enfield que está en otra parte de UK, que me enviasen un motor. El tío dijo en plan, no sé cómo lo has conseguido para espabilarte, para conseguir un motor antes que yo, que estoy aquí sentado con el ordenador pidiéndole a todo el mundo. Es una locura. Estando en África, en el último sitio, probablemente sin cobertura, y en una semana lo tienes. Sí. Qué Y fue muy bueno porque llegó el motor un lunes por FedEx a Accra, la capital de Ghana. Me presento en las oficinas de FedEx. Me dicen, sí, mira, ya ha llegado, pero bueno, te tiene que pasar aduanas y todo el papeleo, así que espera unos 4 o 5 días. Y les dije, ni de coña. No. Yo quiero el motor hoy, si sé que está aquí, en este edificio, y yo me lo quiero llevar hoy. Haz lo que tengas que hacer, pero por favor, ayúdame a sacar, porque aparte se me está caducando el visado de Togo, entonces tengo un lío. Bueno, sí, ya te lo voy a mirar, tal. Y luego le dije, oye, yo hoy no tengo nada más que hacer que conseguir este motor. Entonces me voy a sentar aquí enfrente y voy a esperar. Tal, estaba esperando ahí 30 minutos y el tío dijo, tú que esté en serio, que está aquí, en plan, va a estar aquí todo el día dando por el saco. Luego empecé como a molestar a todo el mundo de la oficina de, oye, ¿me puedes ayudar a hacer este papel? Y empecé a molestar a todos los trabajadores de FedEx a la oficina hasta que vino el jefe. Me dijo, a ver, ¿qué quieres? Y yo, por favor, ¿me puedes conseguir el motor? Sé que está aquí, puedes firmarlo y ya está. Y sí, estuve de 9 de la mañana a 4 de la tarde en la oficina de FedEx ahí molestando a todo el mundo hasta que al final por la tarde me dijeron, vale, sí, aquí tienes el motor, toma ya todo firmado y hasta ya te puedes ir. Pero es esta insistencia que conseguí, pues que en vez de 5 días recibirlo en 1 y el martes ya salimos de Ghana. O sea, hay que tener mucho carácter para hacer este viaje, porque no solo gente que te intenta, imagino, estafar por todos los lados, sobre la policía muy corrupta en muchos países. Imagino que también que las fronteras serían complicadísimas en algunos países. Por ejemplo, en Ghana, ¿no? Tuvisteis problemas en la frontera. Eso es lo más lo que más puede llegar a
a cansar del viaje son las fronteras. Cruzamos 40 fronteras y Ghana, una de las peores, que no teníamos lo que se llama el carnet de passage, que es como el pasaporte de la moto. Y en Ghana lo piden. Entonces nosotros, ilusos, entramos por la frontera principal entre Costa de Marfil y Ghana, que tendríamos que haber pillado una frontera secundaria, que estas cosas muchas veces no saben cómo funciona y no piden estas cosas. Pero no, nos metimos en la frontera principal, salimos de Costa de Marfil, nos sellaron el pasaporte de salida y entramos en Ghana y nos dijeron, oye, no tenéis este documento, no podéis pasar sin este documento. Pero tampoco podíamos volver a Costa de Marfil porque ya habíamos cancelado el visado. Entonces, ahí nos pedía mucho dinero, pues se podía hacer una triquiñuela, pero no sabíamos cuánto nos querían cobrar. Bueno, estuvimos ahí 3 días, 2 noches en la frontera y encallados hasta que finalmente dijimos, vale, pues sí, pues tenemos que pasar por el aro y les pagamos 240 euros por moto por hacer un trámite. Luego nos pusieron tracker GPS. Bueno, o sea, en fin, lo que es las fronteras, lo más complejo son las aduanas. Lo que son los pasaportes, suelen ver el visado, te sellan y ya está. En Congo sí que tuvimos un problemilla, pero al final nada. Pero los de aduanas sí que son los que piden dinero y oye, no tienes este documento y no puedes entrar por aquí y así ya está. Y al final acabamos siendo unos expertos de... vale, no me vaciles, esto sé que va así, esto sé que va así, tenemos todo el tiempo del mundo. También íbamos por fronteras secundarias para evitar líos, pero al final de sobornos en sí, en Guinea pagamos 2 euros de unos cigarrillos que le compramos a un tío porque sí, y el tío era majo y dijimos, bueno, pues que ningún problema. Pagamos el trámite de Guinea, de Ghana, que no sabíamos si habíamos sobrepagado o no, pero parecía ser que la gente pagaba esto, entonces ahí más o menos ok. Y realmente poco más. Porque yo, por ejemplo, ahora en Senegal íbamos con las tablas de surf y en cada control nos veían blanquitos con tablas de surf ahí a aflojar. O sea, que era complicado pararse y decir, oye, que no te voy a pagar. ¿Cuáles crees que eran las claves para en la aduana, pues, que no te vacilen o no te intenten estafar o no? Sobre todo, estar informado de lo que te pueden llegar a pedir. Es decir, nosotros cada país que entrábamos teníamos que pedir un permiso de importación temporal para las motos. Y todos los países o es gratis o tienen un importe estipulado por el gobierno. Entonces, si tú sabes estos importes, cuando llegas ahí y te dicen otra cosa, dices, no, esto es así. Y luego te la intentan colar por todos lados, pero si tú te riges a no, que esto es así, al final acaban cediendo. Entonces, hay una aplicación que se llama iOverlander, que es como un mapa interactivo donde la gente pone reviews de las fronteras, de los hoteles y demás. Entonces, tú puedes entrar y ver, vale, pues hace 2 semanas este alemán que pasó por aquí dijo que a él le intentaron cobrar tanto, pero consiguió rebajarlo a tanto y estuvo 4 horas encallado en la frontera. Entonces ya cuando te genera, pues te da información y ya vas con una expectativa de, vale, me van a pedir esto y más o menos esta frontera va a tardar, yo qué sé, 8 horas. Vale. Te debería consumir toda la energía estar ahí. Claro, y todo esto, la mayoría es en francés. Claro. Que esto es otro tema, ¿sabes? Que también pues tienes que acostumbrarte a negociar en francés y a veces que dices, ¿qué me está diciendo esta persona? Pero claro, esto es un punto que también le da complejidad al asunto. Imagino que aduanas y fronteras sería pues lo que menos disfrutaste del viaje, pero ¿qué era lo que más disfrutabas? Lo que más disfrutaba era la sensación de cada mañana te despertabas y decir, ostras, hoy mi oficina es esta moto y vamos a pasar el día por caminos que están totalmente apartados de la civilización por aquí, por el medio de África. O sea, era el día a día, no era como momentos, era el día a día de levantarse por la mañana y decir, guau, tengo todo el día por delante para disfrutar por caminos y disfrutar de la moto y conocer a gente de estos poblados. O sea, eso era lo máximo. ¿Y conducíais todos los días o a lo mejor si os gustaba un sitio os quedabais allí 3 días parados? No, esto, lo de estar más parado lo hicimos en Ghana, esperando el motor. Sí que cada 30 días hacíamos un día de descanso. O sea, íbamos como muy... Pero porque no queríamos descansar, pero porque nos estaba encantando el ir en moto y el disfrutar. Entonces, para nosotros, descansar era como... Ostras, otro día que no puedo ir en moto y estar disfrutando. Entonces, hacíamos días de parón
para hacer documentación, para hacer día de mecánica, y sobre todo lo hacíamos en las ciudades, en las capitales, que las intentábamos evitar, pero había momentos pues, que teníamos que ir. Y ya está, y hacíamos esos parones de estar un día entero sin realmente avanzar. Pero por el resto, nosotros nos encantaba ir y hacer kilómetros. Ostras, qué guay. Sí, sí. Y bueno, pues vamos siguiendo un poco el mapa. Entonces, hiciste toda la zona de West África y ya, ¿cuál fue el país que dijiste, ostras, esto ya empieza a cambiar? O sea, Guinea, muy poca infraestructura, pero luego Costa de Marfil, Ghana, sí, pero luego, o sea, Nigeria, Camerún es un país increíble, que es muy salvaje. Hicimos 1.300 kilómetros por Camerún, de los cuales unos 1.100 fueron por pista. Ostras. O sea, cero asfalto. Y nos metimos en un parque, se llama el Parque Nacional de Lobeque, que nos dijeron, sí, si tenéis suerte podéis ver gorilas y elefantes que cruzan por delante tuyo por el camino. Que ver gorilas es algo único porque es un animal que prácticamente no está en ningún país. Está en Ruanda, está en Uganda, en el Congo y en Camerún y en Gabón. Y, y esa mañana nos despertamos súper temprano para ver si pasaba algo y empezamos a ver huellas de los animales y de gorila que eran de esa noche, pero no los vimos. Pero nos empezamos a meter por en medio del parque con el mapa que yo iba ahí. Luego los rangers nos encontraron, los rangers que iban con 4x4 con metralletas, en plan, ¿qué hacéis aquí? No tenéis permiso para estar aquí. ¿Cómo habéis encontrado este camino? Y, oye, tenéis que salir del parque ya porque no tenéis el permiso. Claro, todo esto nosotros no teníamos ni idea que se necesitaba un permiso. Y claro, yo mirando el mapa, pues, mira, este va por aquí, qué guapo. Y claro, los rangers flipaban de cómo habéis acabado aquí vosotros, que no tenéis ni arma, que vais en moto, en plan, que es súper peligroso esto. Pero Camerún, un 10 de país, Sí. de paisaje, de gente, o sea, realmente increíble. Y luego ya empiezas a bajar y entras en el Congo, hay los dos Congos, que ahí ya son países que son más grandes, más población, y ya empieza a ser un poquito más, diría civilizado en el sentido de que hay quizá un poco más de infraestructura, más asfalto. Y es donde ya cambia un poco la dinámica, empiezas a ver un poquito más de turismo y luego ya te metes en Angola y Angola es el país de transición entre lo que es selva y desierto de Namibia, Sudáfrica y demás, y ahí sí que hay más infraestructura de turismo y ahí ya cambia un poco la dinámica, empiezas a comer mejor, los hoteles son mejores y ahí ya no hay esa África rural auténtica que lo tienes que ir a buscar, pero no es tan bestia como un Camerún, como un Nigeria, como un Togo o Claro. estos países. Hablando de la comida, te quería preguntar también sobre eso. Imagino que haciendo en algunos países 1.100 kilómetros por pista, pues no tendríais supermercados ni restaurantes para ir a comer. ¿Cómo os organizabais el tema de la comida? El tema de la comida, de hecho, para mí ha sido lo más complejo porque en estos países no hay infraestructura o la que hay es mínima. Incluso llegas a un pueblo y no sabes si es un restaurante o una casa. Y es complicado. Entonces nosotros lo que hacíamos era comprar, íbamos con un camping gas y comprábamos sobre todo arroz, verdura enlatada y huevos. Y poco más, o sea, era esto. Entonces por las noches comíamos esto también con un pote de salsa Maggi, que es como salsa de soja para darle un poco de gustillo, o algo de pasta también, pero eran cosas muy básicas. Porque durante el día, por la mañana, pues quizá pasabas por un pueblo y te podían hacer un par de tortillas, o ni eso, y comías galletas, y a la hora de comer, eso, o tampoco había infraestructura, o lo que había era como pescado seco con todo de moscas, entonces era como no apetecía, entonces comías un par de galletas malas, un plátano y seguías hasta la noche y en la noche cocinábamos. O mirábamos de ir al restaurante del pueblo a ver si tenían algo. Y a raíz de esto, de comer muchos días de solo una comida y era poca cantidad al día, o sea, yo perdí casi 9 kilos por ahí. O sea, yo estaba como un palillo. Pero claro, también tienes que pensar que en estos países comen una vez al día y es por la noche.
Entonces, el simple hecho de que ellos solo se ponen a cocinar, las mujeres se ponen a cocinar eso a las 4 o 5 de la tarde para la cena. Entonces no había comida. Y la que había no era buena en la zona rural. En las ciudades puedes encontrar de todo, ¿eh? Pero como nuestro viaje ha sido tan rural, la infraestructura de comida no la hemos encontrado. A partir de Angola ya cambia y sí que hay comida. Sí. Pero antes no hay nada. Y luego también tema de moto, tuviste este problema con el motor, pero me suena también que el tema de los pinchazos fue una barbaridad. ¿Cuántas veces pudiste llegar a pinchar en todo el viaje? Am, o sea, lo curioso es que pinchar, yo creo que cada uno, o sea, creo que Lucas pinchó 3 veces, yo pinché 5, Pablo también por ahí 5 o 6, pero el tema eran los parches, es decir, pinchabas, metíamos un parche y nuestros parches que habíamos llevado, la cola no era buena y no pegaba el parche y se saltaba, y cuando nos quedamos sin parches usábamos los parches que nos hacían ellos, pero también usaban cola mala y demás. Entonces, el problema no era pinchar, era que se saltaba el parche. Y quizá te ponían un parche, circulabas 20 minutos y se saltaba. Claro. O se saltaba el día siguiente. Y demás. Entonces, hubo un día que incluso yo tuve como 5 pinchazos, que era que se me saltaba el parche. O sea, realmente no había pinchado ningún día ese día, en ningún momento no se había agujereado más la cámara, pero sí que me había saltado el parche 5 veces, que claro, es quitar la rueda, quitar el neumático, o sea, es mucho curro. Y por la noche, que ya habíamos llegado a un pueblo y ya lo estamos haciendo de noche porque dormíamos en esa aldea con las tiendas, intentando poner mi cámara, lo tuvimos que intentar 7 veces. O sea, estuvimos casi 2 horas ahí, pam, 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 pam. Entonces el problema era que saltaban los parches, entonces quizá llegamos a pinchar, no sé, 40 veces. Yeah. O Y en más. ese momento seguías, tú pensabas, ¿quién me ha mandado venir a África? O también seguías con buen humor y demás. Ah, el humor, por lo general, todo muy bien. También tenemos la cabeza muy fría y somos 3 tíos que nos cuesta mucho que algo realmente nos afecte, ¿no? Entonces, no, el humor siempre bien. Tuvimos un punto en Angola, nos metimos en lo que se llama Death Acre, que es un sitio, es un parque en el Parque Nacional de Iona, que son como unos... En total fueron 500 kilómetros de ruta, pero hay una sección que son como... Ahora no me acuerdo si eran 70 o 140, algo así. Hay muchos kilómetros por la orilla de la playa donde las dunas llegan hasta el mar. Y solo puedes pasar cuando hay marea baja. Porque cuando hay marea alta, llega la duna y no puedes pasar. Y conocí esta ruta porque tengo un amigo escocés que lo hizo en 2021 y dije, guau, qué guapo, me encantaría hacer esto. Entonces él me ayudó cuando estábamos por ahí a planear un poco esa zona. ¿Y qué es lo que te dicen? Y tienes que llegar ahí cuando la marea está bastante baja y sigue bajando para que tengas tiempo de pasar mientras baja y luego empieza a subir. Y si sube, pues te quedas atrapado ahí y tienes que esperar al día siguiente, incómodo porque hace un viento, es como estar en Tarifa, que es un viento horroroso y es un sitio muy incómodo, es muy hostil. Y estábamos circulando por ahí y a una de estas me saltó la cadena de la moto, se me enganchó dentro y me acuerdo el momento de decir por el intercom, oye chavales, me he quedado sin cadena, hay problemas, nos tenemos que poner aquí a trabajar. Y hubo como un silencio de unos 30 segundos que nadie dijo nada por el intercom. Y luego fue como bueno, vale, ok, manos a la obra, aquí nos ponemos a trabajar, mente fría y venga, pum. Empezamos a quitar la rueda, a arreglar, no sé qué, ahora la cadena, intentar, pero ni nada de pánico, ni discusiones, ni nada, simplemente, oye, nos ponemos a arreglar porque tenemos que salir de aquí porque está subiendo la marea. Entonces volvemos a montarlo, 200 metros después, pum, me vuelvo a saltar. Pues venga, ahí, pues pum, pum. Y todo esto mientras viento a fondo, sabes que estás incómodo. Humedad también del mar. Y luego conseguimos salir de la playa, que las olas ya estaban llegando a la moto, que era incómodo porque era arena muy blanda, neumático muy gastado. Y conseguimos salir de ahí, que era como, vale, hemos salido de la arena, o sea, no de la arena, de la playa, ya no nos va a atacar el mar,
ahora quedan 300 kilómetros de desierto con esta cadena, bueno, a ver cómo lo arreglamos, pero ya empieza como otra etapa, ¿no? Y nos lo tomamos todo como con mucha calma, con mente fría y bueno, paso a paso vamos a ir solucionando problemas. Y creo que esta dinámica ha conseguido pues que en ningún momento se plantease, oye, nos vamos a casa. Claro. Es que además no hay ninguna otra alternativa. Es decir, un problema, pues soluciones. Porque no puedes llamar a nadie, no puedes hacer nada. Luego me suena también que en esa misma playa estabais yendo en moto y se os cruzaban focas. Sí, sí, duermen ahí. Y era complicado porque pasaba el primero, la foca se despertaba, iba al mar y cuando iba al mar, claro, se cruzaba por el que iba detrás. Entonces pasaban las focas entre una moto y la otra y era complicado porque con la arena blanda no es tan fácil maniobrar y tuvimos algún susto con las foquitas. Ostras. Pero esto que decías de problemas, situación y solución, es una frase que define mucho un poco la dinámica que hemos tenido en este viaje, que es un problema no es un problema si tiene solución. Y es un poco la filosofía que hemos adoptado en este viaje. Claro. Y luego ya en estos países como Angola y demás, y Namibia, aquí ya empezasteis a ver animales como tal. Sí. De hecho, los primeros animales que vimos, así interesantes, fue en un poco más arriba en el Congo, que vimos gorilas. Llegasteis a ver gorilas, yendo en moto. Vimos gorilas, yendo en moto no, los vimos como en una zona que saben que están y desde la moto no vimos el gorila, pero sí que empezamos a ver elefantes que cruzaban la carretera, en plan de noche, que dices, esta vaca es muy grande, luego ves y dices, no es una vaca, esto es un elefante que estás en medio de la nada y pasa el elefante como si fuese una vaca y dices, madre mía. Y de hecho me suena, aparte es peligroso, ¿sabes? Me suena que os atacó el primer elefante que visteis, como que... Esto fue en Botswana. Ese nos atacó, sí, o sea, se ponen nerviosos, sobre todo cuando hay pequeños, se ponen muy agresivos. Y luego en Namibia conseguimos entrar en un parque nacional. No nos dejaban entrar con las motos, esto fue muy bueno. Parque Nacional de Etosha, en Namibia, llegamos ahí. Venga, a ver si nos podemos colar con las motos. Llegamos, hay como las entradas al parque y los guardas nos miran en plan, no, que con motos no podéis entrar. Pues venga, va. Y nos dijeron que es imposible. Necesitáis un coche. Fue como un... Vale, ¿y ahora qué hacemos? Eran como las 6 de la tarde, está el atardecer. Dijimos, bueno, pues nos espabilamos para conseguir un coche. Había un hotelillo, así como un lodge chulo ahí al lado. Nos metimos en el lodge y les dijimos, oye, que ahora somos medio influencers de viaje y hemos colaborado con muchos hoteles. Mentira, no habíamos colaborado con nadie. Y nos dijeron, oye, sí, pero no, los managers no están, así que no podéis. Y dijimos, bueno, vale, pues de vuelta al pueblo, vimos que había un río donde había gente local que estaba ahí tomando cervezas y demás. Y dijimos, a ver si nos hacemos colega de alguno de estos y podemos ir en coche el día siguiente con uno de sus coches. Y vimos un coche ahí, una Ford Raptor de estas brutales, y dijimos, ese tiene buena pinta y seguro que es majo. Nos pusimos a hablar con ellos, y era justo un día festivo en Namibia y estaban ahí de cervezas y tal. Y hablando, nos hicimos colegas y nos dijo, oye, pues venga, mañana os llevo yo al parque con mi coche y hoy os quedáis a dormir en mi casa. Y fuimos y era un tío que tenía mucha pasta, por lo que vimos, porque tenía una casa chula, tenía animales en su casa y un tío súper simpático. Y había también un tío en la entrada durmiendo, ¿no? Sí, entramos ahí, ¿quién es este tío ahí tirado en el suelo? No sé, cosas dinámicas africanas que dices, bueno, mejor no preguntar. Y y con él nos metimos en el parque y empezamos a ver jirafas, cebras, y a partir de ahí ya luego en Zimbabue, en Botswana ya empezamos a ver como ya era más normal ver estos animales. Pero sí, en el Parque Nacional del Zambezi que nos colamos sin saberlo por pistas, y eso fue una auténtica locura, que luego ya la segunda vez que nos colamos en el Parque Nacional entramos como en el atardecer por unas pistas que se habían usado quizá hacía 40, 50 años, que estaban abandonadas, que ahí sí que da miedo porque sabes que hay leones, sabes que hay elefantes que son peligrosos, sabes que hay hipopótamos. Está anocheciendo, que es cuando empiezan a salir todos los animales. No sabíamos muy bien dónde íbamos y ahí yo estaba cagado. Tenía los huevos aquí de, ostras, no la quiero liar. Y ahí fue uno de los puntos para mí críticos de miedo de, ostras, creo que nos estamos pasando un poco.
pero fue brutal. Y visto en retrospectiva es como, guau, suerte que lo hicimos porque fue una experiencia única. Y luego para ver también cómo funciona un poco África o algunos países de África, me hizo mucha gracia que creo que fue justamente en Namibia cuando conocisteis al chico, la Ford Raptor, que había otro chico que os estaba hablando de una carretera y dijo, oye, si os multan o os hacen algo, avisadme que la carretera es mía. Sí, este fue un amigo de estos, de la Ford Raptor. El tío era un terrateniente de ahí de la zona y era el rey. O sea, literal era un rey de la zona. Y nos dijo, oye, todas estas carreteras son mías, así que si os para la policía me llamáis y no os preocupéis que os van a dejar en paz. O sea, es gente muy buena, pero quiere como que enseñar, ¿no? Les Todo- encanta, o sea, les encanta fardar de... O si tienen un coche mínimamente bueno, pues también ya le ponen cosas cromadas. O sea, les encanta como enseñar y decir, mira, este soy yo, ¿sabes? Es parte de su cultura y ya, no, en verdad a nosotros nos encanta. También estuvimos en Kinshasa y conocimos al Club de Moteros de Kinshasa y nos llevaron por Kinshasa. ¿Kinshasa dónde es? Es la capital del Congo, de República Democrática del Congo, una ciudad de 20 millones de habitantes que es puro caos. O sea, no hay ni basuras públicas. O sea, es caos. Y los tíos ahí nos llevaban con su Ford Raptor, el otro con un Toyota Tacoma, no sé qué, ahí por la ciudad, con el Land Cruiser. Guapísimo, todos súper simpáticos, pero sí que les gusta enseñar. Y luego también, casi se me pasa, pero me parece una locura. Te picó un escorpión. Sí. Cuéntanos un poco esa historia. Me picó un escorpión en Botswana mientras estaba recogiendo la tienda por la mañana, iba con chanclas y de golpe noté una picada en el pie. Es rollo abeja, pero multiplicado por 10. Pero es esa sensación. Y miré y estaba ahí el escorpión, en el suelo, un escorpión amarillo bastante grande. Y dije, ostras, qué miedo. También mi instinto fue, vale, es grande. Yo tengo entendido que como más grande, menos venenoso. Entonces fue como, vale, ok, por lo menos es muy grande, que yo creo que esto es bueno. Y me empezó como a subir el dolor, se me hinchó el pie, me empezó a subir el dolor por la pierna. Y nos asustamos porque estábamos como a 110 kilómetros de un CAP. O sea, no era ni hospital, era como una pequeña enfermería de estas. Y total, dije, pues bueno, pues vamos ahí. Conseguimos un poco de cobertura y le preguntamos a ChatGPT tal qué se podía hacer. Nos dijeron, oye, nada de torniquete, tómate un ibuprofeno, no sé qué. Y claro, había nervios de, hostia, yo no me quiero morir aquí o no sé si me tienen que inyectar algo. Y cuando llegamos al CAP, como 2 horas después, que ahí me había calmado un poquitín, en el sentido de que no me había subido el dolor pasado la cintura, se había quedado abajo y dije, bueno, quizá eso es bueno. Pero sí que tenía el pie que me quemaba y todo hinchado. Y le enseñé la foto del escorpión al médico y me dijo, no te preocupes. Y nada, me pinchó un corticoides, creo que es, o cortisona, no me acuerdo, en el culo, a un pinchazo, y me dijo, con esto ya está. Me dijo, si hubiese sido negro y más pequeño, estarías ahora salivando y medio muerto. Ostras. Así que no te preocupes, no te va a pasar nada. Y ya cuando me dijo eso, pero genial, estuve un día que me dolía el pie, pero como ya me habían dicho que no me iba a pasar nada, pues dices, vale, pues es dolor y ya está. Y en ese momento del picotazo, ¿temiste por tu muerte? Grité mucho, sí, estaba asustado. Temer por mi muerte yo creo que no, pero estaba asustado de, ostras, ¿qué significa que me haya picado un escorpión? En plan, ¿cómo se gestiona esto? Y da miedo el desconocer de que me ha picado un bicho raro y no sé qué es. Pero es que durante este viaje a mí me picó, o sea, un día también tenía pues, me picó algo aquí, no sé qué, y tuve el brazo hinchado 3 días. Otra vez me picó una abeja en el paladar, que me tuvieron que sacar el... ¿Cómo te pica una abeja en el paladar? Circulando ahí mota abierta, ahí con la boca abierta, ¡pum! Directo. Sí, entonces ya de bichos, les llamamos Pokémon nosotros. Sí, ¿no? Todo volaba, eran cosas raras, bichos raros. Sí. Bueno, estamos ahora por Namibia. Namibia también hay choque, hay poder adquisitivo en Sí. Namibia. Namibia es uno de los países más despoblados del mundo, creo que hay 3 millones de habitantes, y es un país enorme. Son todas carreteras enormes, granjas que tienen La primera vez que estuve en Namibia, que fuimos a grabar un proyecto con Blue Banana, estaba hablando con un chico y me dijo, sí, mira, esta valla de aquí sigue 60 kilómetros y hacia ahí también sigue 60 kilómetros. Es mi finca.
Hace 60 por 60 por 60. No, 120 por 60 por... O sea, son unas extensiones de terreno enormes. Pero sí que es cierto que hay mucho blanco en Namibia. Es muy como Sudáfrica. Y ahí ya se empieza a ver... o sea, hay más poder adquisitivo que en otros países africanos en general, pero sí que también se ve bastante diferencia entre las clases. Era colonia alemana, ¿no? Era colonia alemana, Que Namibia. me suena que ahora hubo un Adolf Hitler que ganó las elecciones, que se llamaba el chico, o sea que se hizo bastante famoso. Justo cuando estábamos ahí, en Namibia, fue cuando pasó todo esto. O sea, yo me acuerdo estar en Namibia el día de esas elecciones y que nos enteramos y nos reímos mucho. Y fue curioso porque en Ghana conocimos a dos ingleses que están haciendo el mismo viaje en Royal Enfields. Y ellos iban con la Royal Enfield antigua, que es una moto que realmente es muy peor a la nuestra. Y ellos no tenían ni idea de ir en moto. Empezaron desde Londres, uno de ellos se sacó el carné una semana antes del viaje y hacían carreteras principales y ciudades. O sea, un viaje distinto, mismo recorrido, pero muy distinto. Y ellos en Namibia fueron a conocer al Adolf Hitler. Fueron. Y se presentaron ahí en sus oficinas, pero justo nos dijeron que se había ido porque nos los volvimos a encontrar en Sudáfrica, llegamos a la vez en Cape Town. Ostras, qué guay. Y nos contaron la historia esta de Adolf Hitler de Namibia. Para quien no lo sepa, que igual hay alguien súper rayado, es como una persona africana, es negra, que se llama Adolf Hitler. Y no sé cuántas veces ha ganado ya las elecciones. Sí, no sé. Cosas africanas que te ríes, ¿sabes? Pero, o sea, el tema de este viaje es que Namibia lo tuvimos que sacrificar porque nos fuimos dirección Victoria Falls en Botswana y Zimbabue y no pudimos bajar Namibia de norte a sur. Lo tuvimos que cruzar de oeste a este por esta lengüita que se llama, no me acuerdo cómo se llama esa zona. ¿Chibi o algo así? No, es que no me acuerdo cómo se llama. No lo pone. Pero sí, es una carretera que va por ahí y luego ya nos metimos en Botswana y entramos ya en la parte de Sudáfrica que hacía mucho calor también. Claro, íbamos siguiendo de verano. Y llegamos en Sudáfrica en mediados de diciembre, que era pleno verano sudafricano, y pasamos bastante calor en Sudáfrica. Pero Sudáfrica es un país muy auténtico para ir en moto, sobre todo en la zona del norte, la zona costera, y en coche 4x4. Hay mucha cultura de 4x4. Y es súper bonito. Tienes que ser autosuficiente, llevarte tu gasolina, tu comida y demás, pero es espectacular. ¿Y las Victoria Falls qué tal? Victoria Falls muy bien. No la pillamos en época donde estaba... porque la época de lluvia la pillamos en La Panza, en West África. En esta zona ya no era época de lluvia. Entonces las pillamos un poco secas. O sea, siempre baja agua, pero no es cuando están en su mayor esplendor. Pero aún así es muy guay. Lo que pasa es que ahí ya la dinámica del viaje es muy distinta porque ahí hay muchísimo turismo. Y ya no duermes en casa de gente con la tienda de campaña y no te metes en los poblados. Ahí ya sabes que, bueno, pues vamos a buscar zonas guays donde ir en moto para disfrutar, pero ya no hay esa autenticidad que vives en el centro o en West África. ¿No? Lo que más disfrutasteis fue el centro y West África. Para mí sí, por el hecho de que es como lo más auténtico y lo más distinto a lo que estamos acostumbrados. Pero sí que es cierto que la zona del sur es muy bonita y tiene paisajes increíbles y también es espectacular. O sea, sé que voy a volver muchas veces a esa zona de Angola, Botswana, Zimbabue, Sudáfrica, porque es muy bonita y para ir en moto o en coche es espectacular. Pero la más auténtica diría que es la zona central de África. Antes de acabar con el viaje y que nos cuentes Sudáfrica, quiero que me digas los top países que más te han gustado. Camerún, un 10 por paisaje, gente y autenticidad. Es muy verde y muy bonito. Guinea, porque es un país que no te lo esperas, nadie lo conoce. Y también es otro país como Camerún muy auténtico, con una infraestructura y la gente muy buena y unos paisajes increíbles. Y Angola, porque Angola es un país de transición que tienes selva, tienes mar, tienes desierto, tienes animales, tienes infraestructura, hay comida buena,
Lo curioso es que puedes viajar tranquilamente hablando en castellano por ahí, porque hablan portugués en Angola y te entienden. Que hablabais español pero con acento gallego. Sí, entonces es curioso porque entonces te diría que Angola, estos tres son mis países top. El más fácil de ir hoy en día a viajar, Angola. Camerún y Guinea, mucho más complicado. Que encima en Angola la gasolina era hiper barata, ¿no? Como 28 céntimos el litro. 28 algo así. céntimos. Porque está subvencionada por el gobierno. Y en Angola también hay muy buen surf. Sí. Sí. Es un país que tiene mucha costa y tiene costa muy chula para hacer surf. Qué De guay. hecho, tengo un amigo que hizo un surf trip en Angola. Qué guay. ¿Y los países que menos te gustaron? Mira, te diría Ghana, pero no por el país en sí, sino por la situación, que fue, entramos ya con una frontera, estar ahí atascados pagando, entonces ya entras en el país un poco mosqueado. Y luego peté el motor. Entonces fueron unos días, 2 semanas, que yo estaba un poco de bajona en el sentido de, ostras, no tengo la moto, incertidumbre de si voy a poder arreglar el motor, llegará el motor, lo voy a poder reparar. Entonces fue más por sensación de, ¿sabes? Y otro país que la zona costera es increíble, es súper bonita, pero el país en sí no es tan bonito, es Costa de Marfil. Por lo menos por la zona que pasamos nosotros. El tema es que Costa de Marfil es enorme. Pero porque hay mucho desarrollo agrícola. Entonces, está lleno de plantaciones de palma, o sea, de palmeras para aceite de palma y de cacao. Entonces es muy monótono. Te metes Ya. en el interior del país y son todo plantaciones que dices, ostras, no es tan bonito como me lo Claro. esperaba, pero también significa que, por ejemplo, tienen la mejor capital de West África, que es Abidjan, que es una capital súper desarrollada y que está de coña. Ostras. O sea, como país es uno de los más desarrollados de esa zona, pero a nivel visual es muy Ya. monótono y no es tan chulo. Imagino que los paisajes serían una locura. Los atardeceres y demás. Un 10. Los atardeceres africanos en la zona de West África hay poco atardecer porque estás muy cerca del Ecuador y el sol cae en picado. Es decir, es de día y de golpe, pum, es de noche. Los atardeceres, digamos, más bonitos, te diría que son más hacia el sur, donde ves la típica sabana con el sol que baja poco a poco. Esto en Costa de Marfil, en Ghana, en Nigeria, esto no lo ves porque el sol cae muy rápido. Claro. Pero sí que queda una luz muy, muy bonita. Sí. Vayamos ya con el final del viaje. Sudáfrica. ¿Cómo fue el llegar a Sudáfrica después de tantos kilómetros? Fue una sensación de alegría hasta que no llegamos a Cabo de Buena Esperanza. Había nervios, incluso ese mismo día Pablo pinchó, ya no nos quedaban parches. El último parche lo pusimos con superglue. O sea, llegamos como pudimos ese mismo día, pero fue espectacular llegar al Cabo de Buena Esperanza. Cierra a las 6 de la tarde la entrada y luego sales cuando se va el sol. Y llegamos a las 5:47 o así. Entonces justo entramos y fue espectacular pues poder pasar toda la tarde con el atardecer y llegar ahí. Y fue un momento de alegría máxima de, ostras, qué bestia que salí de mi casa con esta moto y ahora estoy aquí, 23.000 kilómetros después, 90 días Qué locura. de aventura. Y fue una sensación muy bonita. Te sientes como realizado. Después de un proyecto así, yo me siento súper realizado de un sueño que lo he convertido en un objetivo y con un plan, pues lo hemos sacado adelante y ha ido mucho mejor de lo que pensábamos, ¿no? No nos hemos hecho daño realmente. A nivel de comunicación parece ser que ha gustado mucho. Mira, ahora estoy aquí sentado por este proyecto, ¿no? Entonces ha sido como una sensación de sentirse realizado Claro. que es increíble. Claro. ¿Y había tristeza de que ya se acababa el viaje? No, por el hecho de que era un objetivo, era llegar ahí, disfrutando de la aventura. Obviamente el objetivo no era quiero llegar lo antes posible, Claro. no. Habíamos cumplido el reto habiéndolo disfrutado, entonces era como, vale, reto cerrado, ya está, pasemos página, vamos al siguiente. Entonces no hubo tristeza, sino fue como, ostras, qué guay, lo hemos conseguido.
Y luego, bueno, enviasteis las motos por barco, vosotros cogisteis un vuelo, pero me gustaría un poco entender cómo fue esa transición de 3 meses a la aventura completa a volver a la rutina. ¿Hubo cómo te costó volver a esa rutina? Am, los últimos días, como Sudáfrica ya es un país muy desarrollado, ya empiezas como a adaptarte un poco más a la comida, al tráfico, a tener que ser un poco más serio a la hora de circular. Entonces ya poco a poco hay esa transición. Y después cuando llegamos a Sudáfrica estuvimos 5 días en Cape Town. Tengo un amigo de ahí, es un local de ahí, que nos dejó su apartamento. Nos dijo, oye, yo me voy a casa de mi novia, quedaos en mi apartamento, una zona muy guay de Cape Town. Y estuvimos viviendo como locales 5 días. Y la verdad es que eso fue como un buen momento como para poder como dejar las motos de lado y ya empezar como a entrar más en, vale, volvemos, ya podemos pues mirar correos, mirar, bueno, o sea, preparar un poco todo. Entonces esa etapa de transición nos fue muy bien, pero yo te digo, yo llegué un viernes y el lunes ya estaba trabajando y tenía una reunión de trabajo, o sea, ya fue como vuelta a la rutina y sorprende lo rápido que te come la rutina. Es decir, en pocos días ya estás como tan metido en el día a día del trabajo que es como que se te olvida rápido o olvidas esa sensación de estar ahí. Sí que ahora ya han pasado 2 meses y sí que yo lo echo de menos, estar ahí. Sobre todo, pues hay días que estás trabajando y dices, ostras, qué bien cuando estaba ahí, ¿no? Y, y hay un poco de nostalgia. Pero por lo general, yo creo que nos hemos adaptado bastante rápido. Qué guay. ¿Y cómo encuentras el equilibrio entre trabajar una barbaridad y hacer todos estos proyectos que te encantan, como ir a viajar en moto y demás? Porque tiene que ser difícil trabajando tanto como lo haces. O sea, la clave está en la planificación. Yo soy una persona muy metódica, soy muy friki de calendario, a mí me gusta tenerlo todo súper medido en ese sentido, porque sé que el recurso más complicado de conseguir es el tiempo. Entonces se tiene que aprovechar y se tiene que ser como muy eh, eficiente a la hora pues, cuando se trabaja, vale, pues voy a trabajar estas 3 horas y voy a ser muy eficaz. ¿Sabes? Incluso más que eficiente es eficaz. Tengo que sacar cosas adelante. Entonces, me gusta planear mucho. Am, y al final estos proyectos yo me los tomo bueno, hay esta frase que me encanta decir en inglés que es a goal without a plan is just a wish. O sea, un objetivo sin un plan es solo un sueño. Entonces yo cojo mis sueños y los convierto en objetivos montando un plan de, vale, pues por ejemplo ahora sé que yo tengo 29 años, ahora entro en mi etapa de los 30 y ahora pues sé que mi objetivo va a cambiar y se va a enfocar más a la parte laboral porque he estado 10 años haciendo un poco el cabra, trabajando, pero haciendo mucho el cabra y es lo que quería hacer. Y ya me he quitado esa espinilla de haber visto mundo y ahora pues vale, pues ahora le doy un enfoque laboral, entonces quiero que mis proyectos laborales meter mucho foco ahí y sé que pues quizá voy a tener que dejar de lado algunos proyectos más de aventura de largo plazo, que voy a seguir viajando porque esto lo necesito y me encanta, pero hacer un Down to Africa otra vez de 3 meses, ahora no me encaja en mis planes porque Claro. yo quiero pues trabajar y que estos proyectos salgan adelante porque tener tus propios proyectos sé que me va a permitir en un futuro, pues ya hablando, pues quizá en 10 años, de estar más relajado, tener más tiempo, pues a la hora también pues de tener una familia, pues poder estar más con la familia, poder viajar más y demás, ¿no? Entonces, soy una persona que planeo mucho y me muevo mucho por etapas. Ya. Antes de hablar del Alex del futuro y de tus objetivos, quiero que saber un poco la lección que te dio África, porque imagino que no te dejó indiferente ese viaje. ¿Qué conclusiones has podido sacar de ese viaje? ¿Cómo te marcó? Am, es algo que todavía lo estoy procesando, pero una cosa que sí que queda muy clara es que para vivir se necesita muy poco. Es decir, somos nosotros que nos autoimponemos, sobre todo la parte te diría, de consumismo que me sorprende. O sea, hicimos este viaje que no vimos ningún cartel de Black Friday, ni de Halloween, y vivimos 3 meses llevando la misma ropa y realmente no nos necesitaba mucho más. Entonces ahí empiezas a entender ostras, qué importante es la experiencia y la gente y no tanto la parte material. O sea,
es algo que, pues, que realmente te marca y dices... O sea, yo, por ejemplo, yo soy una persona que me gusta comprar poco, pero que sea lo mejor. Comprar algo bueno que sé que me va a durar, porque lo voy a poder tener durante muchos años. Y esta parte, intentar tener menos para poder disfrutar más de la experiencia, es algo que, pues, que se agradece, ¿no? Y hay otro lado que es la parte de las pantallas. Durante este viaje hemos subido mucho contenido, pero no hemos consumido contenido. Es decir, nosotros subíamos, contestábamos mensajes, pero no estábamos en Instagram o ahí. Y esa parte de poder desconectar y estar más metido en la vida real y tener que solucionar problemas reales, es un poco lo que busco en mi vida, ¿no? Alejarme un poco más de la pantalla y vivir experiencias más reales, pues eso, que te llenan más. Y lo otro, que es lo que he comentado al principio, que es, ostras, la gente por naturaleza es buena. O sea, en todos lados nos han acogido la gente encantada de tenernos, de darnos lo poco que tenían. Y esto en África es una lección de vida que te llevas cuando vives con ellos en estas zonas más rurales, ¿no? Por eso te preguntaba antes sobre el equilibrio, porque imagino que en África, evidentemente, erais hiper felices, no utilizabais el móvil, vivíais el día a día, pero una vez vuelves a la rutina, como que todos esos problemas o esas actitudes que no te gustaban tanto, imagino que las vuelves a hacer. Sí, incluso, mira, justo esto lo hablaba ayer con mi novia, de que entre semana a mí hay veces pues que estoy un poco más de bajón o apagado, y creo que es también pues por el estrés del trabajo, y al final pues ser tu propio jefe y saber que si no trabajas pues no tienes nómina a final de mes, pues hay esa presión pues, que se nota, pero también es el hecho de esto de las pantallas, quedas un poco desconectado, y yo creo que esto lo estoy empezando a notar ahora, 2 meses después. Por eso te he dicho que conclusiones todavía no he sacado, pero justo ayer estaba hablando de este tema, porque sí que se nota. Claro. Ostras, vengo de vivir, o sea, una coña que teníamos era, a finales del viaje, ¿os acordáis de ese viaje que hicimos por Marruecos? Porque para nosotros nos parecía que cuando habíamos pasado por Marruecos era como en otro viaje y que hacía años. O sea, vivimos tanto y se vivió tantas experiencias cada día que una semana parecía un año. En el buen sentido. ¿Sabes? No es, ostras, qué rápido me ha pasado. No, es que lento me ha pasado porque he vivido mucho. Y esto ahora que la esta dinámica no es así, pues mira, todavía estoy pues entendiendo un poco de cómo asimilarlo, ¿no? Pero todavía me falta procesar esta Totalmente. parte. A mí me pasa lo mismo. Tengo la suerte que desde muy pequeño he viajado por todo el mundo por el trabajo de mi padre. Uh-huh. Y, por ejemplo, ahora que estuve en Senegal y Gambia, que no estuve mucho, estuve 2 semanas, pero la cantidad de cosas que vives en 2 semanas, o sea, no las vives en un año en tu rutina. Y luego vuelves a la rutina y es como que es muy fácil entrar en la pasividad y como que te arrastre la vida. Sí. Mientras que, no sé, de viaje, que yo siempre digo que estoy en mi salsa, es como que te ocurre de todo, estás como de buen humor. Y luego vuelves y dices, ostras, o sea, es complicado mantener eso y no sé ni si se puede mantener esa misma filosofía o estado de ánimo en una rutina, ¿sabes? Que te coma la rutina. O sea, yo también opino que si cada día de tu vida es un ajetreo, puede llegar a quemar, y al final la rutina es buena para luego poder disfrutar de estos momentos, ¿no? Pero una cosa que sí, que creo que es muy importante y que no se hace mucho, es planear o darte tiempo a ti mismo para poder disfrutar de cosas que no sean relacionadas con el trabajo. Es decir, tomarte tu tiempo para poder disfrutar de tus hobbies, de tus amigos, de tus relaciones. Pero que hay veces que esto o sea, vamos como en piloto automático y no haces el esfuerzo de coger tu calendario y decir, vale, pues este día lo voy a dedicar pues a mí mismo, a mis hobbies. Una cosa que ahora ya no hacemos tanto, pero con mis amigos que hacíamos mucho, nos reuníamos a final de año, todos, y cogíamos un Google Calendar compartido que tenemos entre todos y marcábamos los distintos fines de semana durante el año que queríamos hacer, pues cruzar los Pirineos en moto, ir a hacer competición de pesca submarina tal,
ir, yo qué sé, a montar un rally de motos en Monegro, a ir todos juntos a esquiar a Formigal un fin de semana, todos vestidos iguales. Entonces, esto, y si alguien tenía un evento nuevo, hacía una presentación y tenía que vender el proyecto. Y con este calendario, luego ya en diciembre lo planeas todo, entonces ya sabes qué fines de semana sí o sí te tienes que guardar, y eso hace pues que hagas muchos más planes, y que te lo pases mejor. Entonces esto yo creo que es algo que a nosotros nos ha funcionado muy bien y creo que más gente lo debería hacer. Claro. De realmente planear, o sea, profesionalizar tu tiempo libre en ese sentido, ¿sabes? De realmente ponerle esfuerzo. Yo creo que la clave es esa, la clave es el equilibrio, porque si te pasaras 4 años en África también echarías de menos la rutina y el Totalmente. día a día. Y encontrar el equilibrio entre la rutina, el estar satisfecho con lo que haces y luego también tu tiempo libre, de tu tiempo libre, tu hobby, tus amigos, o sea, es muy, muy importante también. O sea, yo cuando en la empresa donde trabajaba antes, que estaba de director comercial, cada lunes llegaba y a todo el equipo, eran unas 8 personas, les decía, ¿qué habéis hecho este finde que os haya cansado a muerte? Yo les decía, tenéis que llegar el lunes destrozados a la oficina, de haber disfrutado al máximo el fin de semana, porque la semana sirve para descansar, para tener tu rutina, obviamente trabajar, o sea, trabajar la cabeza y demás, pero el fin de sirve para cansarte tú físicamente, de realmente agotarte, porque duermes tranquilo el domingo por la noche y llegas el lunes cansado, pero satisfecho. Y eso siempre les decía, ¿qué habéis hecho para cansaros este fin de semana para llegar el lunes a la oficina destrozados? Qué guay. Alex, proyectos de futuro, cuéntanos un poco, ¿qué tienes en mente? A nivel laboral, seguir creciendo con estos dos proyectos. Soy una persona, me considero muy emprendedor y tengo ganas de hacer crecer este futuro también, pues para tener un cojín cuando sea mayor, de poder vivir tranquilo. Y a nivel de viajes, pues siempre he querido hacer la Karakorum Highway, que es una ruta que está en Pakistán, en moto, me gustaría hacerlo. Pero yo tengo un documento que se llama Side Missions, donde tengo listado pues todo tipo de aventuras, pues por tipo, pues aventuras en caballo, aventuras en moto, aventuras en bici, aventuras a pie, en coche. Y quiero ir pues completando, ¿no? Estos objetivos. Pero, no sé, también me gustaría montar una competición de motos así más enfocada a la aventura, porque ahora hay el Rally Dakar, que se ha profesionalizado muchísimo y es una competición, es MotoGP en la arena, pero antes había el Camel Trophy, había el París Dakar, que era mucho más aventura, y me gustaría montar así a nivel pasional un proyecto con cara y ojos enfocado a una competición de aventura. Qué guay. Pero bueno, veremos sobre la marcha. ¿Y lo seguirás documentando todo? Quizás sí. Parece ser que la gente ha gustado cómo he comunicado este viaje, entonces creo que, y también me gusta, no se me hace pesado comunicar y explicar en vídeos y demás, entonces quizás sí que tiro por ahí. No tengo nada definido, pero yo creo que si acabo haciendo algún proyecto tipo esto, sí que estará relacionado con quererlo explicar, porque parece ser que Claro. gusta y a mí me gusta, Ya. que es lo más importante. Es que a mí se me hace rarísimo porque estoy acostumbrado a escucharte en el coche mientras conduzco Ya. y digo, ostras, que estoy aquí con Alex, Ya, ¿sabes? Sí. Bueno, para acabar, ¿hay algo que quieras decir? ¿Algún consejo que quieras dar a los más jóvenes que nos están escuchando? Sí, diría, vive la vida de tu manera, o sea, que no te encasquillen en, oye, tienes que salir de la universidad o encontrar un trabajo, que sea una oficina, que no sé qué, o sea, hay 1000 formas de vivir y lo más importante es tomarte tu tiempo y sobre todo que llega, o sea, yo lo que estoy viendo es ahora que voy a cumplir 30 años, que no tengo espinillas clavadas de cosas que he hecho durante estos últimos 10 años, porque todo lo que he intentado o muchas cosas las he hecho, las he cumplido. Entonces tómate el tiempo y que no pasa nada si sales un poco de la norma de no entro en esa oficina y no sé qué, porque vas un poco a tu bola. Adelante, de hecho es como se vive mejor. Sí, ese es de mis mayores miedos, llegar a los 90 años y decir, joder, me hubiera gustado, tendría que haber hecho. Así que Alex, muchísimas gracias. Es Ha un sido un placer, auténtico placer. Y nada, espero que os haya gustado y pronto traeré otro episodio. Muchas gracias. Venga, Adiós. gracias, adiós.